¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren todos muy bien. Como ven, el día de hoy le tocó rodar a la Harley y en lo que venía ahorita estaba pensando si tuviera que elegir entre quedarme con una sola moto por el resto de la vida, ¿qué elegiría? ¿Una moto chica o una moto grande? Por un lado, en las motos chicas, una de las grandes ventajas es el peso. Al tener un menor peso, se vuelve una conducción más sencilla, sobre todo si te toca quedarte atorado en el tráfico. Otra gran ventaja de las motos chicas es que son más baratas, tanto del momento en que las compras, como dar el mantenimiento, repararla incluso si se te dañó algo, el seguro, no se diga, y el rendimiento también es algo importante. Recuerdo la primera moto chica que tuve fue una Yamaha R15. Esa moto me daba como fácil más de 40 kilómetros por litro. Entonces imagínense, no gastaba nada en gasolina. Por otro lado, las motos grandes son mucho más estables en carretera. Cuando revisé el clima, chequé nada más de que no fuera a estar lloviendo o nevando, pero no me fijé en el viento y ahorita está súper fuerte el aire. Aún así que la moto está pesadita y digo, no se diga, yo también. Sí, siento como que se me quiere mover un poquito con el viento. Entonces una ventaja de las motos grandes es esta, ¿verdad? Que no sales volando en el primer vientecito que te topes. Otra cosa, al ser la moto grande, te da un poquito más de presencia en la carretera. Se nota que cuando traía la moto chica en Monterrey, muchos conductores les valía y te aventaban el carro. Y de cierta manera te respetan un poquito más cuando andas en una moto grande. Adicional a esto, algo también muy evidente, pues obviamente es la potencia. Las motos grandes no vas a batallar para rebasar en carretera y vas a tener potencia cuando la necesitas. Si quieres acelerar para salir de una situación, ahí va a estar la potencia para ti. Otro aspecto positivo de las motos grandes y que va un poquito relacionado con lo que les decía la potencia es cuando llevas un pasajero. Igual no me refiero tanto al diseño, sino cómo te va a responder la moto. Si traes una moto grande, no te afecta tanto traer otra persona en cuestión de la potencia. Sabes que si aceleras, la moto te va a responder prácticamente igual y vas a salir de la situación o rebasar o lo que sea que necesites hacer sin problema. Y no me refiero a que con la moto chica no puedas traer un pasajero, sino que pues el motor sí le va a sufrir un poquito, ¿verdad? Sobre todo si vas ya a una velocidad alta para la moto y quieres incrementarla todavía más, sí le va a costar bastantito. Por el otro lado, en las motos grandes suelen venir con más equipamiento. Digo, ahí ya va a depender también del modelo y el año, ¿verdad? Pero si comparáramos, digamos que motos actuales del mercado, yo creo que sí encontraríamos que en las motos grandes tienen más equipamiento en cuestión tanto no solamente de confort como control crucero, pero sobre todo en seguridad como el ABS, clutch antirrebote, control de tracción, anti-wheelie, bla 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 bla. Lo cual me lleva a las contras también, porque obviamente todo esto te va a incrementar el precio y considero que es una de las principales desventajas de las motos grandes, los costos. No solamente son más caras, sino que también consumen más gasolina, el seguro va a ser muchísimo más caro, los mantenimientos, no se diga, si te toca repararla, uy, olvídate. Al contrario de las motos chicas, donde te va a dar un excelente rendimiento, las partes van a ser más baratas por lo general y por consecuencia el costo de mantenimiento también. Otra desventaja a considerar de las motos grandes es el almacenamiento. Por ejemplo, para guardar esta moto es un show. Es una moto muy larga. Mide como 2.4 metros de extremo de la llanta a la otra llanta. Y pues también es pesadita, ¿verdad? Para guardarla tengo que meterla hasta el final del garage. Cosa que con la R7 no batallas nada. Súper liviana y la pones donde sea. Pero bueno, en general pues sí es mucho más fácil guardar una moto chiquita que un mastodonte como este. Entonces, a partir de aquí podemos platicar de dos situaciones. En el caso en que fuera la primera moto, ¿qué nos conviene, gastar en una nueva o comprarla usada? Desde mi humilde y particular punto de vista, yo recomiendo usada.
y baja cilindrada. ¿Por qué? Porque si va a ser tu primera moto, el objetivo sería que desarrolles las habilidades, que te sientas cómodo manejando, que te acostumbres, que hagas la memoria muscular de cómo meter cambios, cómo frenar, todo eso. Por consecuencia es probable que se te caiga la moto. Entonces no le veo tanto caso a comprar una moto nueva para luego tirarla o venderla 2, 3 meses después, ya que le aprendiste, ya que le agarraste la onda. Por otro lado, si ya tienes un poquito de experiencia y la quieres más como para mediano plazo, mi recomendación sí es comprarla nueva. Digo, aparte que es una experiencia muy bonita, más que nada sabes exactamente cómo se hacen los mantenimientos, cuándo, cómo, quién, todo eso. Cosa que desconoces en una moto usada. Porque cuando compramos una usada, pues no tenemos idea de qué trato le dieron, cuántos dueños tuvo sí puedes saber, pero cómo la trataron no puedes. Entonces quita un poquito la incertidumbre si la moto te va a fallar o no. Y bueno, ya para concluir, si es que te encuentras en esta problemática, te diría que elijas la que más te guste, la verdad, porque a final de cuentas moto es moto, te vas a divertir y vas a disfrutar la experiencia. No le pienses tanto de que si una chica o una grande, yo te recomendaría más que pensaras en el tipo de uso que le vas a dar, porque si es en carretera, una moto grande sería más conveniente por el tema de la potencia y la estabilidad. Pero si es en ciudad, no tiene tanto caso. Yo me iría más por una de mediana cilindrada y que fuera fácil de maniobrar. En fin, eso es todo, amigos. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú. Si prefieres las motos chicas, las motos de alta cilindrada, ¿con qué te quedarías tú? Y hasta la próxima. Bye.